hay 13 lineamientos. Uno, incrementar las fuentes nacionales y elevar la eficiencia en la utilización de los recursos energéticos, que es lo que hemos estado hablando en el propio explicación del Plan 2011 y el balance de energía que tiene hecho el país. Hay un balance de energía hecho, recuerdo los números que dije, aproximadamente el 50% de los combustibles se utiliza para la generación de electricidad y aproximadamente el 50% de la electricidad se gasta en el sector estatal y el otro en el sector residencial. Es un poquito más, pero bueno, anda más o menos por la mitad. Y la conclusión del programa de la revolución energética que hay que seguir en el país. Hay lineamientos encaminados a eso. También hay uno relacionado con las fuentes renovables de energía. Yo voy a explicar, que no está puesto aquí, pero que sí se han explicado en los seminarios, que es el tema de la generación de electricidad. Nosotros hemos hecho un cálculo a partir de la proyección de la economía hasta el 2015, potencialmente cuál va a ser el consumo de electricidad del país en el tiempo. Porque hay una realidad, la generación de electricidad tiene que ir por delante del desarrollo económico, porque si no hay un momento que ella misma para el proceso inversionista que usted trae y viene ejecutando. Cuando hicimos la proyección de la economía en la primera variante, en el 2014 o en el 2013, por ahí, a nosotros se nos cruzaba la curva de la generación con la curva de la demanda. Y generaba inversiones por 900 millones, por 940 millones en aumento de la capacidad de generación. Después que revisamos todas las inversiones en la proyección de la economía y la vimos con todos los organismos uno a uno, nos dimos cuenta que la capacidad de generación por cálculos tradicionales que demandaba la economía en los próximos años no tenía que ser de ese nivel y tenía que ser ligeramente inferior. Es decir, es muy importante con todos los ministerios y todos los gobiernos tener bien balanceado el balance de carga de la demanda de electricidad, no en un plan de un año, sino en los próximos 5 años. Y en eso los lineamientos son bastante claros, o son claros. Porque, como dije, generar electricidad cuesta financieramente y tampoco se hace en un periodo de corto tiempo. Y nosotros, la relación que hay entre la capacidad de generación del país con lo que viene demandando la economía es una cosa que hay que proyectar por lo menos a 5 años. Por lo menos a 5 años. Eso se hizo y nos dio que hay que hacer, que hay que aumentar la capacidad de generación, pero no en los niveles que inicialmente estaban previstos. Los compañeros de la industria básica, en particular de la Unión Eléctrica, plantean que el país tiene que tener una capacidad de generación en el horario pico que garantice al menos un espacio de reserva equivalente a la planta de generación más grande que está generando en ese momento. Porque si ocurre una avería y esa planta se va, entonces habría que dar apagones. Por eso es importante estudiar bien la demanda y la capacidad, y eso se hace en el horario pico. Pero si no organizamos las producciones, el horario pico en Cuba es corto, no es largo. Y nosotros, entre las cosas que hicimos para poder bajar la demanda que se había producido energéticamente, es que usted saca un grupo de producciones del horario pico, por tanto ese potencial que usted tiene que generar lo puede bajar, solo por un proceso de organización en el tiempo de la demanda de electricidad. Trato de explicar para que se tenga que estos lineamientos también tuvieran una base de cálculo, organismo por organismo, a tono con el proceso inversionista y la demanda de electricidad que se va a producir. Por eso es importante tener eso previsto y ser bien disciplinados en las inversiones que vamos incorporando en el plan de la economía todos los años. Es como hemos trabajado el balance energético en términos de electricidad. Como mismo montamos aquí dos pancartas con dos curvas que cómo se cruzaba en el tiempo
los entrantes y los salientes en edad laboral, también hicimos un balance energético que en qué momento en el país se cruzaba la curva de la demanda con la curva de la generación. Y eso está, y están los ciclos combinados, las inversiones que hay que hacer y demás. Eso está discutido con todos los organismos y firmada esa demanda. Por tanto, si el proceso inversionista se adelanta o se atrasa, habrá que irlo cotejando con el proceso inversionista que se está haciendo para garantizar el potencial de generación de electricidad del país. En el país se genera electricidad por las plantas tradicionales, las grandes, y se genera electricidad por los grupos electrónicos, los emplazamientos que están conectados. Ahora, en el plan del año que viene, a ver, este año, para producir 1 gigawatt de electricidad, nosotros estamos gastando más o menos unos 337, 339 toneladas de combustible. Y esos son diferentes combustibles porque la capacidad de generación del país usa diferentes tipos de combustible. Y esos combustibles promedio nos cuestan unos $500 por tonelada. Por tanto, ese es el gasto portador energético, producir electricidad. Entonces, los que casi siempre plantean, y nosotros estamos repartiendo los portadores energéticos del plan contra índice de consumo. Yo explicamos ayer el tema de los combustibles. Todo el que pida combustible por encima del plan ya sale de un balance donde hay que ir reduciendo las exportaciones de combustible. Y todo el que pide electricidad por encima del plan sale de un balance porque para generar esa electricidad hay que gastar más combustible. Pero cuando usted diseña el plan, usted tiene una estructura de generación, por las plantas grandes, por las térmicas, por los emplazamientos. Si la demanda cambia esa estructura, puede ser también que el consumo de combustible sea más grande según la fuente de generación que usted tenga que utilizar. Entonces, si bien es importante el consumo de combustible, también es importante el consumo de electricidad. El año pasado, cuando estudiamos cómo se iba comportando el consumo de electricidad, si eso era lineal en todo el año, el país en combustible para generar más electricidad tenía que gastarse más de $100 millones, que fue cuando se hizo un programa para ajustar los consumos de electricidad a los niveles que estaban previstos en el plan. Y de los 100 millones hubo que gastar un poco más, pero potencialmente hubo un ahorro de unos 70, 73 millones, que fue lo que las medidas permitieron no sobreconsumir